obreras. Bueno, pasa que vos lo mencionás en todos estos casos que vos por tres enfrentás, donde todos estos burós, todos estos escritorios de abogados, en ese armado de enfrentar la cierta moral o ley del momento, en ese armado de la cosa es que también generan un precedente para lo que se va a generar luego. Porque vos al defender a una persona y generar antecedentes es que ya vas conformando un tipo de mapa a futuro, ¿no? Y además eso está absolutamente confirmado. Que se da por la fiscalía, por ejemplo, también, ¿no? Eso es así, se confirma lo que vos decís, que es el precedente está demostrando, poniendo de relieve una política, que es una política de impunidad con respecto a quienes tienen poder económico y poder político, y severidad, celeridad y por supuesto violación de los derechos humanos con respecto a la delincuencia marginal. Eso es lo que caracteriza actualmente a la justicia hoy, y no está dicho por Gustavo Salles desde un punto de vista crítico, está confesado por el principal operador jurídico del país, que es el fiscal general inconstitucional, el doctor Jorge Díaz, que reconoció que las leyes las hacen los ricos y que por lo tanto las leyes son severas con los pobres y consagran impunidad hacia los sectores pudientes y naturalmente hacia la polea de transmisión de los sectores pudientes, que son los políticos. Entonces, ese es el esquema que tenemos hoy en el Uruguay. Una justicia que es severa y que tolera además un Estado criminal, un Estado que viola los derechos humanos del ciudadano común, del ciudadano que está recluido, y un nicho de impunidad total y absoluta con los sectores de poder económico y vinculación política. Saliendo un poco del ámbito concreto de estos cargos de poder, ¿cuál fue esa denuncia que hiciste vos en el pasado INAU y actual CIRPA, que me habías mencionado que había también una denuncia tuya? Hay actualmente una denuncia por violación de derechos humanos que se producen sistemática y cotidianamente en la mayoría de los centros de privación de libertad de adolescentes. Hay uno en el que no sucede eso, que es el Instituto Ituzaingó. Además yo lo digo con conocimiento de causa porque tengo un menor recluido ahí, lo he visitado y tengo permanente contacto con él. No hay ese tipo de situaciones. En el resto de los centros de privación de libertad del INAU, la propia directora del CIRPA lo ha puesto de relieve, lo ha manifestado, hay violación de los derechos humanos. Lo que sucede es que con respecto a la violación de los derechos humanos en el gobierno del Frente Amplio hay una total connivencia por parte del Poder Judicial y del Ministerio Público. Aquí salió olímpicamente un fiscal, Gustavo Subía, fiscal represivo, un fiscal con una característica y una impronta muy personal, que es la de represión pura y dura, sin importar la etiología de la criminalidad, sin analizar los factores criminógenos y sin haber encarcelado un solo empresario en toda su historia de ejercicio del Ministerio Público. Es decir, es un fiscal que pega para abajo, es un fiscal que quiere severizar y quiere coartar institutos libertarios para la pobreza. Jamás metió preso un solo rico. Debe tener muchos amigotes. Bien, esas denuncias de violación de los derechos humanos las vengo haciendo desde el año 2009 y no tengo éxito. Hay una absoluta complicidad del sistema judicial con los crímenes de lesa humanidad del progresismo. Es decir, los crímenes de lesa humanidad del progresismo para la justicia, para el Ministerio Público, no existen. La justicia y el Ministerio Público están solamente con los ojos en la nuca para las violaciones de los derechos humanos del pasado. Vaya que existieron, vaya que los denuncié, no cabe la menor duda. Pero, claro, tenemos que tener un criterio igualitario, porque si no entramos en un derecho prebendario, y el derecho prebendario no es derecho, es arbitrariedad. Es exactamente la antípoda del derecho. Y estamos en la arbitrariedad, pero estamos en una arbitrariedad confesada. Cuando vos tenés un nefasto presidente de la República, como fue José Mujica, que dijo lo político por encima de lo jurídico, un individuo verdaderamente negativo, como pocos en la historia del Uruguay para los intereses del pueblo uruguayo, está confesada la arbitrariedad y no el Estado de Derecho. Entonces, que quede claro, estamos en un sistema arbitrario que nada tiene que ver con el Estado de Derecho. Cuando Vázquez, en su cinismo y sus permanentes mentiras, nos dice
dentro de la Constitución y de la ley todo, fuera de ello nada, nos toma el pelo, nos subestima. Él está acostumbrado a su estimación por su carácter de médico en situaciones terminales, por su condición de patrón en las empresas oncológicas, por su condición también de catedrático, con una cátedra hecha a la medida de él. Bueno, líder político. Y finalmente como líder político, subiendo a la tribuna y mintiéndole abiertamente a los electores para que lo voten, y después cuando llega el momento interpreta los intereses de los que bancaron la campaña electoral y no de los que le dieron el voto. Pero así es la política. Lo mismo pasa en el Partido Colorado, Partido Nacional. Gustavo, en esto de los electores, acabas de mencionar, ¿qué opinas vos que 2x3 yo noto en tus audiencias que vos todo el tiempo no, pero marcadamente exigís o planteás y hasta increpás a este alumnado de la FEU o a tus compañeros abogados, etcétera? ¿Qué ves en esa nula participación? Porque en esta cosa sistémica, de este nuevo orden de cosas, como dijiste vos, que la Fiscalía introduce nuevos abogados y la gente necesita comer y tiene que ingresar en los ámbitos de coerción laboral y como que hoy no está fácil, tipo si no son los contactos porque Uruguay es chico, etcétera. Amén que eso puede ser parte de... ¿Vos qué crees que hay en esa cosa, digamos, esencial de la cuestión? ¿Qué sentís que está pasando hoy con el medio y la gente? Vivimos en la etapa de la globalización, vivimos en la etapa del triunfo total y absoluto del capitalismo sobre cualquier alternativa. Eso es así, por más de que la izquierda quiera hablar de la crisis del sistema capitalista. Nosotros tenemos que decir que no, el sistema capitalista no está en crisis. El sistema capitalista financierizado, corporatocrático, cleptocorporatocrático está en pleno auge. Se cayó la alternativa, fue un fracaso total y absoluto. Y entonces el triunfador es el que pone las reglas del juego. Y la regla del juego es, o estás conmigo o sos mi enemigo. Y si sos mi enemigo te voy a tener muy bien controlado. Entonces, a nivel del aparato estatal, hay una permanente persecución de todo aquel que pueda tener algún atisbo de antisistema. En el plano académico pasa exactamente lo mismo. Hay un totalitarismo en el plano académico. Aquí no se te ocurra en la Universidad de la República, o bueno, y menos en las universidades privadas, entrar a cuestionar el sistema. O fíjate que no salió un solo constitucionalista de nuestro país a condenar la ley de esclavitud banquera, la ley eufemísticamente llamada de inclusión financiera. Al contrario, salieron los constitucionalistas cuando Peña o de León quisieron en alguna medida limitar las consecuencias nefastas de la ley de bancarización, limitando la libertad de contratación de los bancos y afectando la propiedad privada de los bancos. Ahí sí, salió Martín Rizo Ferrán, salió el estudio Guller y Rebulle, salió el doctor Albacete a decir, no, limitar la ganancia capitalista de los bancos es violar el principio de propiedad privada y libertad. Pero muchachos de los estudios esos, Guller, Albacete, Martín Rizo ya había dicho que era constitucional la creación del servicio descentralizado y le dijo a los legisladores cómo sortear el escollo del artículo 197. Es decir, fue a enseñarles a los legisladores cómo hacer para violarla. Le dio todo el manual de cómo efectuar la violación de la Constitución. Así que no me extraña que ahora salga a desgarrarse las vestiduras por la ganancia capitalista. Por supuesto que esos argumentos reafirman nuestra interpretación leal y genuina de la Constitución, en el sentido de que cualquier obligación de contratar privadamente con los bancos es una orgía, ya no es una violación, es una orgía contra el artículo 7 de la Constitución de la República. Y la ley de bancarización, la ley de esclavitud banquera, es una orgía contra la Constitución. Ahora ellos no salen, la academia no sale. Claro, yo no voy a pedir que las universidades privadas, que normalmente son de los banqueros, ¿verdad?, salgan a condenar los intereses de los banqueros, o que salgan a condenar las leyes hechas para los banqueros. Porque la ley de bancarización obligatoria, o ley de esclavitud banquera, es una ley que hizo Mujica y que hizo el Frente Amplio para entregar de pie y mano al pueblo uruguayo a las fauces de los usureros, a las fauces de los banqueros, criminales, narcotraficantes, creadores de falsas crisis que deben ser llamadas estafas. Eso es lo que hace el gobierno del Frente Amplio, eso sí, con la banderita del Frente Amplio recordando a los muertos. Y mañana, en la marcha, recordando los huesitos. Y seguimos en silencio.
No vayamos a romper un vidrio porque... Mañana yo llamo a la marcha de mañana la marcha pro-yanqui, la marcha de la traición, la marcha de la vergüenza. Porque las figuras de los muertos que se ponen murieron luchando contra el imperialismo. Y los que llevan ahora la bandera del Frente Amplio son agentes del imperialismo. Entonces yo le llamo la marcha de la vergüenza. Mañana desfilan los pro-yanquis, que produce la consecuencia de que los cadáveres se retuercen en las tumbas. Porque miran y dicen, pero perdón, estos utilizan nuestros carteles, nuestras imágenes, pero nosotros morimos peleando contra los yanquis. Fue Henry Kissinger y el Comité 40 el que armó el terrorismo de Estado que nos llevó a la tumba. Y resulta que ahora el presidente Vázquez, si tocan las multinacionales, llama a las tropas de Estados Unidos, llama a Henry Kissinger. ¿Qué es esto? Bueno, las cosas en su lugar. La pregunta también igual dentro de esto que originó todo este planteo tuyo, por ejemplo, ¿por qué tanta gente va, por ejemplo, a votar a las elecciones de Peñarol y cuando vos o vemos que hay una ley en el Parlamento, etcétera, Dame un minuto que tenemos que contestar acá.